Si nos estás viendo en línea, qué placer que estés conectados con If you're nosotros. seeing us online, it's a pleasure to be connected with you. Declaramos que Dios va a hablar a tu vida, We declare that the Lord is going to speak to your que la life, palabra de Dios that the Word of God va a cumplir su propósito en ti. will fulfill its purpose in you. Hoy tenemos un tema increíble, Andrés. Today we have an incredible topic. Estos últimos domingos creo que Dios ha sido muy conciso con nosotros These past couple of Sundays, I think God has been very concise with us y nos ha estado mostrando cosas muy claras, and has been showing us very clear things, conceptos muy claros very clear concepts de esta vida que Él nos ha llamado a vivir. of this life that He has called us to Porque live. el que nos llama a esta vida es Él. Because the one who calls us to this life is No, Him. no podemos olvidar We can't forget that. que la historia That the story no es nuestra historia, is not our es story. la historia de Él. It's His story. No se trata de mí, It's not about me. no se trata de ti, It's not about se you. trata de Jesús. It's about Jesus. Es la historia de Jesús It's the story of Jesus en la que tú y yo in which you and I formamos parte de. are a part of. Yo soy parte de la historia de Dios I am a part of the story of y God no Dios es parte de la mía. and not God a part of mine. Nada más chequeando. I'm just checking. Porque usualmente vivimos la vida diciendo, Dios, a ver a dónde cabes en mí. Because usually we live life saying, God, where do you fit in my life? ¿Dónde cabes en mi historia? Where do you fit in my Y story? la realidad es que nunca ha sido así. And the truth is that it's never been that way. La verdad es que yo, The truth is that por la gracia de Dios, by the grace of God, tú, you, por la gracia de Dios, by the grace of God, hemos sido llamados a ser parte de la historia de Él. have been called to be a part of His story. Es una bendición increíble. It is an incredible blessing. Pero a la misma vez es un reto y una perspectiva importante. But at the same time, a challenge and an important Y perspective. hace 3 semanas arrancamos estas conversaciones And about 3 weeks ago, we started these conversations con ese llamado que Jesús hace a tu vida y a la mía. with that calling that Jesus makes to your life and my life. Lo hizo con los discípulos He did it with the disciples, y lo hace hasta el día de hoy con and He nosotros. does it to this day with us. Jesús dice, sígueme, Jesus says, follow me, sígueme. follow me. Y uno escucha la voz de Dios And you hear the voice of God. y toma la decisión You make the decision de creer en Él como el Señor. to believe in Him as Lord. Y Él viene y nos salva. And He comes and saves ¿Cuántos son us. salvos por Jesús? How many is saved by Jesus? Él nos llama por nombre He calls us by y name. nos dice, And sígueme. He says, follow Y me. nosotros reconocemos a Jesús como Señor. And we recognize Jesus as Lord. Y Él nos salva. And He Y saves us. comienza el resto de nuestras vidas con And the Él. rest of our life starts with Him. Y hay un camino que se presenta delante de nosotros, And there is a journey that is presented before us, donde Jesús va a la cabeza guiándonos. where Jesus is at the head guiding us. Y Él pone el gozo delante de nosotros And He puts joy in front of para us darnos la fuerza para seguir adelante en to esta give vida us tan the difícil. strength to keep moving forward in this difficult life. Pero recuerda que también esa invitación de seguir incluye la muerte. But remember that invitation to follow also includes the death. No necesariamente física como la que Él vivió, Not necessarily a physical one as He lived it, pero sí la muerte a nuestros pecados, but the death to our sin, a nuestra naturaleza pecaminosa, to our sinful nature. la muerte a la independencia de Dios que tanto buscamos en nuestra vida. The death to the independence from God that we seek in our lives. Y en este camino nos encontramos que también hay un llamado misional, And in this journey, we also find that there is a missionary calling. que Dios nos dice, quiero que seas mi discípulo, mi That God discípula, tells us, I want you to be my disciple. y quiero que hagas discípulos míos de otras personas en tu vida. And I want you to make other disciples of mine in your life. Todo eso incluido en el yes. All of this included in el sí. ¿Cuántos le han dicho que sí a Jesús? How many have said yes to Jesus? A ver. ¿A cuántos Dios les dijo sígueme? How many have Jesus told follow me? Sí. ¿A cuántos les dijo Jesús sígueme? How many have Jesus told follow me? ¿Cuántos le dijeron que sí? How many said yes? A ver. Can I hear a yes? ¿Puedo escuchar un sí? No, en English. Oh. A las 3. 1, 2, 3. O sea, que usted me está diciendo So what you're telling que me, usted le dijo que sí al gozo puesto delante. so you said yes to the joy set before ¿Alguien you. tiene gozo de Jesús acá? Anyone have the joy of Jesus O sea, here? que usted me está diciendo entonces que le dijo que sí a morir. So you're telling me that you also said yes to dying. ¿Cuántos to yourself. muertos hay aquí? How many dead people are here? Muertos en vida seremos. Dead in life, maybe. Sí, dead men walking. Hombres muertos caminando. Mujeres muertas caminando.
Dead men walking. Porque constantemente entendemos el llamado de Jesús sobre nuestra vida. Because we constantly understand the calling of Jesus to our life. Y hablamos entonces después de responder sí al llamado de sígueme de Jesús. And then we understand after the saying yes to the calling of Jesus to follow him. Mostramos una postura de corazón que es la confianza en Dios. We show a posture of our heart that is a trust in God. Hablamos We speak que vivimos por fe. that we live by faith. Y esa fe que Dios nos da, And that faith that is given to us by porque God. la palabra dice que hemos recibido medida de fe por parte de Dios. Because the word of God says that we have been given a measure of faith by God. Tú y yo no podemos producir fe. You and I cannot produce No faith. somos capaces. We're not able Pero to. Dios nos da esa fe. But God gives us that Y yo faith. puedo responder confiando en Dios o no. And I can answer by trusting in God or not. ¿Confías en Dios? Do you trust in God? ¿Es Dios digno de confianza? Is God worthy of your trust? Y la semana pasada, And last week, en preparación a la conferencia de jóvenes, in preparation of the CYN conference, hablamos del tema hasta el final. we spoke to topic to the end. Hasta el final, sí. To the end. ¿Le gustó el merch? Did you like the merch? Está bonito, ¿verdad? It's Mira los modelos. beautiful. Look at the models. Run the race, baby. I don't Run know the what mine race. says. Mine's too long. Les dejamos algunas prendas si las quieren comprar. We ahí left en a el few bookstore. pieces for you if you want to purchase them from the bookstore. No hay mucho porque arrasaron, ¿eh? There isn't too much left because Pero they usted se took it all. pone esto y se siente más joven. But then you put this on and you feel younger. O sea, yo hoy siento que tengo 23, He feels like he is 23, no 41. not 41. ¿Y usted? No, usted no. No. I'm still 23. Sí, ahí no. Es entender It's to que el understand llamado no es solo individual. that the calling is not individual. Empieza así. It starts that Pero way. ese llamado But that calling incluye un llamado grupal, includes a group calling, una responsabilidad nuestra a responsibility of ours de mostrarle a la siguiente generación to show the next generation cómo se sigue a Jesús how to follow y Jesus cómo se confía en Jesús. and how to trust in Jesus. Mostrar a la siguiente generación Showing the next generation que Dios es digno de confianza. that God is worthy Que of Dios trust, todavía hace milagros. that God still does Que Dios miracles, todavía sana. that God still heals, Que restaura. He Que restores, cambia He corazones. changes hearts, Que la siguiente generación pueda ver con sus ojos that the next generation can see with their eyes, que la palabra de Dios es viva y real. that the word of God is alive and real, Que pasemos bien la estafeta. that we may pass the baton well. Está conmigo. Are you with me? Es una dinámica increíble. It's an incredible dynamic, Pero hace falta un elemento. but there's an element missing. No, ya la fe ya está. No, the faith is already there. Sin fe no llegamos ni a la carrera. Without faith, we don't even reach the Sí, race porque no podemos confiar sin fe. because we can't trust without faith. Pero aquí falta un elemento que es el tema de hoy. But there's something here missing, which is the topic for today. Diga conmigo, obedece. Say with me, obedience. No. Obey. Yes. Diga conmigo, obedece. Obey. Escribe en el chat. Write it in the chat. Obey. Obedece. La obediencia Obedience, es fundamental it's fundamental para nuestro caminar con Jesús. for our walk with Jesus. La fe y la obediencia, Faith and obedience, dice C.S. Lewis, by C.S. Lewis, están en la misma cara de la moneda. is on the same face of a coin. ¿Usted sabe cuando tira una moneda? You know when you throw a coin, Podemos tener solo cara o cruz. we could either have heads or tails, ¿Sí? right? La fe y la obediencia están en la misma cara. Faith and obedience are on the same side of the Si coin. yo digo que tengo fe, If I say I have faith, debo mostrar la obediencia. I have to show it through Pero la obedience. realidad en nosotros muchas veces But the truth in us many times es que vamos caminando esta carrera a la que Dios nos ha llamado. is that we walk this race that God has called us to. Escuchamos que Dios nos dice por nombre, sígueme. We hear God calls my name and say, follow me. Nos emocionamos por un momento y decimos, sí, yo te sigo. We get excited for a moment and say, yes, I'll follow. Y ahí vienen los momentos duros de la vida. And in the difficult moments of time Nos come, desanimamos a veces. and we get overwhelmed. Nuestra fe flaquea. Our faith is dismayed. Si la confianza a veces no está. Trust maybe isn't really Pero there. entendemos la dinámica de que esto es constantemente porque es una carrera de largo plazo. But we understand that this is constant because it's a long run race. Pero muchas veces nos pasa But many times it happens to que us escuchamos el llamado, that we hear the calling, decimos que sí, we say yes, hemos confiado, we have pero trusted. entonces Dios nos pide obediencia y hasta ahí llegamos. But then God asks for obedience, and that's where we draw the line. Porque nos encontramos con la realidad Because we find ourselves with the reality que hay cosas de alto costo en nuestra vida that there are things of high cost in our que lives no necesariamente estamos dispuestos a soltárselas a Jesús. that we're not necessarily allowing Jesus to take it.
¿Está todavía por acá? Are you still here? ¿Cuántos obedientes hay aquí? How many people that are obedient are here? Híjole, me alegra que haya llegado hoy entonces. I'm glad that you're here today Porque le pido al Espíritu Santo que nos dé perspectiva. because I asked the Holy Spirit to give us perspective. Y hay dos personajes en la Biblia And there's two characters in the Bible que no sé si los hubiéramos unido. that I'm not sure if we would have ever compared No sé si los hubiéramos relacionado el uno con el otro. or related one to the other, Y mucho menos con la obediencia. less with obedience. Pero hoy, a través de la historia del joven rico But today, with the story of the rich young ruler y de Saqueo, and Zacchaeus, Zaquías, a través de la historia, vamos a darle otra oportunidad porque él sí se había preparado para decirlo, pero se trabó. A través de la historia del joven rico through the story of the rich young ruler y de Saqueo, and of Zacchaeus, veremos una respuesta a la obediencia muy diferente. we're going to see an answer to obedience that is very Y le different. pido a Dios que nos pueda hablar hoy. And I ask God that He may speak to us today. Quiero tomar el tiempo de leer las dos historias rápidamente. I'm going to take the time to quickly read both stories. Creo que es importante para contexto y que estés refrescado de la historia. I think it's very important for context and for it to refresh your mind on the story. Vamos a leer primero la del joven rico y luego la de Saqueo. First, we're going to read the story of the rich young ruler and then of Zacchaeus. Marcos 10, 17, 23, tienes inglés en pantallas. You're going to see it on the screens. Dice, mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo. ¿Cómo llegó el hombre? Man Dice was corriendo. Se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, dime, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué dices que yo soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientes para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Verse 20. El hombre le dijo, Maestro, todos estos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta hacer entonces una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Verso 22. Al oír esto, el hombre se puso muy triste. ¿Cómo se puso el hombre? Y se fue desanimado porque era muy rico. 23. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Luke 19, 1 to 10. Jesús entró en Jericó. Ahí vivía Saqueo, un hombre muy rico. ¿Un hombre qué? Que era jefe de los cobradores de impuesto. 3. Saqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Saqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. 7. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Saqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que se habían alejado de Dios. Wow. ¿Qué historias? What stories? No sé si las había relacionado, I don't know if you had related them, pero claramente but clearly están relacionadas. they are very related. Primero, los dos eran ricos, First of all, both of them were rich. tenían plata. They had money. Sí, es impresionante. It is impressive. Y hay un acercamiento a Jesús y de Jesús. And there is a closeness to Jesus and from Jesus. Hay un llamado de Jesús. There's a calling from Jesus.
Y hay una expectativa de Jesús And there's an expectation from Jesus de una respuesta. of an answer. Si vamos a hablar de obediencia, If we're going to talk about obedience, no podemos olvidar la base que es es una respuesta de parte we nuestra. can't forget the base of it, that it is a response from La us. obediencia es una respuesta de parte nuestra. Obedience is a response from us. Veamos rápidamente, importante, cuál es la definición. Let's see quickly what is the definition, ¿Qué significa obedecer? what it means to obey. Yo sé que lo sabemos, I know we know, pero creo que debemos ser refrescados. but I think we need to refresh it. Bueno, primero veamos la definición cultural, la del diccionario. Well, first let's look at the dictionary definition. Muy sencilla. It's very simple. Obedecer significa cumplir con el mandato, dirección o solicitud de una persona o una ley, es someterse a la autoridad de alguien. It means to comply with the command, direction, or request of a person or law. Submit to the authority of. Está sencillo. It's simple. Ser obediente To be obedient es ser sometido. is to submit yourself. Es decir sí a una orden que se nos está dando. It's to say yes to an order that we've been given. Cuando nuestros padres nos piden algo, When our parents ask of us, tomamos la decisión de obedecer o no obedecer. we make the decision whether we obey or we don't obey. Muy simple. It's very simple. Como padres damos instrucciones a nuestros hijos As parents, we give instructions to our kids, y estamos esperando obediencia, la respuesta. and we expect obedience, the response. Y vemos que con Dios no es diferente. And we see that with God, it's not El different. significado bíblico, que The lo biblical tiene meaning, en un momento en pantalla, you will see it on screens in a es second. igual de simple. It's just as simple. Pero como usted sabe, But as you know, el contexto es muy importante. the context is very Y así important. como aprendimos And just as we de learned lo que significa confiar en Dios, what it means to trust in God, vamos a atar ambas definiciones we're going to tie both definitions together porque creo que hay una gran revelación para nosotros. because I believe there is great revelation for En us. su original, en la palabra en griego, And it's original in the word in Greek. obedecer significa someterse, It means to submit, conformidad, compliance. compliance, that's good. O sea que yo estoy conforme o acepto, It means that I am conformed to and I accept. no que estoy cómodo. Not that I'm comfortable. No, me conformo con el resultado y lo acepto. I conform myself with the result and I accept it. Pero mire lo que significa. But look at what it means. Dice escuchar atentamente. It means to listen attentively. Entonces cuando yo veo esta dinámica que Dios nos ha estado presentando estas semanas, So when I see this dynamic that God has been presenting us over the past couple of weeks, sígueme, follow me, cree en mí, believe in me, confía en mí. trust in me. Hablamos We speak que la confianza of trust, es total rendición is complete submission delante de Dios in front of God sin defensa alguna. without any sort of defense. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos esa semana del otro lado porque ahí no se puede hoy. So we're going to do what we did that week on the other side. We can't do it Entonces, Andrés today. es Dios, perdón, Señor. So I am God. Sorry, Lord. Sí, ya para que lo pueda traducir usted y pedir perdón usted. Sorry, God. Y dijimos que cuando confiamos en Dios, And we said that when we trust in God, en el original, en el significado, in the original meaning, es cuando una persona is when a person se rinde ante un maestro o un amo, submits to a teacher or a Lord, sí, boca abajo literalmente, face y down, queda and is indefenso. defenseless. En el original In the original, también habla de un soldado it also speaks of a que soldier se rinde ante el general ganador de la batalla that submits to the winning general of the battle. y dice, me rindo, And it says, I submit. confío en ti, I trust in you. que se haga su voluntad, May your will be done porque yo no puedo más. because I can't do it anymore. ¿Cuántos confían en Dios? How many trust in God? Ajá, No, but wait. Praise Jesus. Alabado Dios. Pero, ¿de qué estamos hablando hoy? But what are we speaking of today? ¿Y la obediencia dónde queda? And where is the obedience left? Porque yo puedo tener una postura de confianza, Because I can have a posture of trust, pero no una respuesta de obediencia. but not a response of obedience. Así está entonces el significado de obediencia. That is then the meaning of obedience. Tengo fe en Dios, yo creo en Él. I have faith in God. I believe in Confío Him. en Él, me rindo, estoy indefenso. I trust in Him. I am defenseless. Ahora háblame, Señor. Now speak to me, Lord. Tu siervo está escuchando. Your servant is Y listening. cuando Dios te habla, And when God speaks to you, entonces tomamos acción a través de la obediencia. then we take action through obedience. Stand up. Gracias. Yo soy obediente. I am obedient. No podemos quedarnos solo en la dinámica de confianza. We can't just stay in the dynamic of trust. Híjole, espérame.
Give me a second. Solo escucho por aquí. Tiene que haber una respuesta. There needs to be an answer, Y esa respuesta es obediencia. and that answer is obedience. Cuando tú ves estos dos hombres, When you see these two men, ves una respuesta muy distinta. you see a very different response. Es interesantísimo It's so interesting que Jesús le habla al joven rico. that Jesus speaks to the young rich ruler. Queda claro en la petición. It's clear in the petition Cuando le habla a Zaqueo, when he speaks to Zacchaeus. no da detalles de la petición. He doesn't give details of the petition. Pero qué loco But how crazy que la pregunta del joven rico, that in the question of the rich young ruler, el llamado a obediencia del joven rico, the call to obedience of the rich young ruler, lo responde Zaqueo. Zacchaeus responds Porque él le dice claramente, hey, vende todo. because he clearly says, sell everything. Vende todo lo que tienes. Sell everything you have. No está registrado que se lo dijo a Zaqueo. It's not registered that he said it to Pero si Zacchaeus. está hablando con dos hombres ricos, But if he's speaking to two rich men, es el mismo principio. it's Hello. the same principle. Quizás en la conversación salió el tema. Maybe the topic came up in No conversation. importa si salió o no. It doesn't matter if it popped up or not. Sabemos el llamado de Dios hacia ellos dos. We know the calling of God to both of them. Y en la historia de Zaqueo se ve el resultado. And in the story of Zacchaeus, we see the result. Creo que un poco de contexto con el joven rico. A little bit of context with the rich Porque young es una ruler. interacción un poco rara. Because that's a weird interaction. Llega delante de él, He comes before him. se postra He postures y le himself dice, buen Dios. and says, good God. Ahora quiero que entiendan. Now I want you to Los understand. estudiosos dicen, The scholars say, los estudiosos dicen they say que esa frase no se usaba. that phrase was not used. Ese título no se usaba, no podía usarse. That title could not be Y used. Jesús lo corrobora con su respuesta. And Jesus gives light to this in his answer Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? and says, why are you calling Si me solo good Dios el Padre es if bueno. only God the Father is good? Eso ya te está hablando del corazón con el que Él se acercó a Dios. That's already speaking about the heart in which he used to come to God. ¿Cuál es la pregunta? What is the question? ¿Cómo soy salvo, Dios? How am I Jesús, saved, Jesús, ¿cómo me puedo Jesus? salvar? How can I be saved, Necesito Jesus? que entienda I esto. need you to understand this. El acercamiento ya estaba equivocado. The approach to the closeness was already wrong. Habla que el corazón estaba equivocado. It speaks that the heart was wrong Porque la intención no era la correcta. because it was a wrong intention. ¿Qué fue lo que pasó acá? What happened here? Él llega a pedir He comes to ask respuesta para ser salvo. an answer to be saved. Él le preguntó a Jesús He asked Jesus cómo él puede ser salvo, how he could be saved sin saber que el que estaba enfrente without knowing that he who was in front of him era la verdadera solución. was the true solution. Él nunca fue a Jesús para ser salvo. Never went to Jesus to be saved. Le fue a preguntar cómo él podía hacer. He went to ask how he could do it. Por eso Jesús saca los mandamientos That's why Jesus brings the Ten y le Commandments dice A, B, C, and says D. A, B, C, Y D. el hombre le dice, yo he hecho todo eso. And the man says, I've already done all this. Y ya me lo imagino pensando, soy salvo. And I can imagine him thinking, I'm already saved. Y Jesús viene y le dice, entonces te falta una cosa. And Jesus comes and says, then you're missing one thing. Vende todo lo que tienes Sell everything you have y regáleselo a los pobres. and give it to the poor. Y él dice, And he goes, eso es mucho costo. that's too much. Y se fue. And he left. Loquísimo It's crazy que la otra historia es todo lo contrario. that the other story is completely different. Aquí se sabe que Zaqueo era una mala persona. Here you know for a fact that Zacchaeus was a bad person. Era rico, He was rich, pero malo. but bad. Era rico, He was rich, pero era un malandro. but he was a robber Porque él sí tenía el poder de cobrar más de los taxes. because he had the power to charge more than was needed in the Es taxes. como su agente de taxes. It's like your tax agent. Imagínese, él viene y dice, si hay alguna agente de taxes, disculpe. If there's any tax agents here, I'm Pero so es que sorry. este era uno malo. But this was a bad one. Usted tiene que ser uno bueno. You have to be a good one. Él le subía el precio a los taxes He would upcharge para quedarse con el corte. to be able to
have the remainder. Pero Zaqueo escuchó que Jesús andaba por ahí. But Zacchaeus heard that Jesus was there. Y dijo, yo necesito conocer a este hombre. And he said, I need to meet this Y man. fue a su encuentro. And he went to encounter him. Los dos eran ricos. They were both rich. Los dos salieron al encuentro de They Jesús. both went to meet Jesus. Pero los dos tenían un corazón diferente. But they both had a different posture of the Ya heart. sabemos que es la obediencia, está claro. We know that it's obedience, it's clear. Contestemos la pregunta, ¿cómo obedecer a Dios Let's entonces? answer the question, how do we obey God then? Quiero que pienses por un momento. I want you to think for a second. ¿Qué cosas hoy What things today tú sabes you know que Dios te está pidiendo que seas obediente? that God is asking you to be obedient in? Tómate unos segundos, por favor. Take a few seconds. Puedes cerrar sus ojos si You quieres. can close your eyes if you want. Necesito que medite por un momento. I need you to meditate for a second. Si vamos a contestar cómo obedecer a Dios, If we're going to answer how we're going to obey God, contéstate primero en qué tienes que obedecer a Dios. answer first in what you need to obey. ¿Qué Dios te está pidiendo hoy? What is God asking of you ¿En qué te today? falta crecer en obediencia? What are you still lacking in growth in obedience? Piénselo por un momento. Think of it for a second. ¿Cómo podemos obedecer a Dios? How can we obey God? Yo no puedo I can't pretender pretend obedecer a alguien to obey someone que no conozco. that I don't know. Si uno de ustedes If one of you va y busca a uno de mis hijos goes and searches for one of his kids y les da una instrucción, and gives them an instruction, no se lo tome personal, don't take it pero personal, seguramente but surely no le va a hacer caso. they will not listen to Es you. más, In fact, va a decir, esto está sospechoso. they'll say, this is suspicious. ¿Este quién es? Who is this? Porque no lo conocen. I don't know. They don't know you. No, yo necesito que tú hagas esto en este momento. No, I need you to do this right now. ¿Sabe qué van a pensar ellos? You know what they're going to think? Tengo que ir a hablar con mis papás, I need to go talk to my parents porque a ellos sí los conozco. because I know them. En ellos sí confío. I trust them. Son mis padres. They're my parents. Es muy difícil It's very difficult obedecer a alguien que no conoces. to obey someone you don't know. ¿Cómo obedezco a Dios, Alfredo? How do I obey God, Alfredo? Tienes que conocerlo primero. You need to get to know Him first. Esto que me escuche. I need you to listen to me. La obediencia pareciese ser Obedience may look un tema, like a topic, una situación a situation de behavior. of comportamiento. Pareciera ser que la obediencia tiene más que ver con el comportamiento. It may seem that obedience has to do more with behavior, Pero la realidad es que la respuesta de la obediencia tiene que ver más con nuestro corazón. but the truth is that obedience has more to do with our heart. Porque no es tanto lo que se nos pide, sino quién nos los pide. Because it's not about how much is asked of us, but who asks ¿Quién me us. está pidiendo ser obediente? Who is asking me to be obedient? Dios me está pidiendo ser obediente. God is asking me to be Pero si yo no obedient. conozco a Dios, But if I don't know es God, muy difícil it's obedecerle. very hard to obey Him. Cuando ves las dos historias, When you see both stories, ves los dos resultados you see both results totalmente opuestos. completely opposite. Pero hay algo que me fascina de la historia de Zaqueo. But there's something that fascinates me about the story of Zacchaeus. Primero que lo llama por nombre. First, that he is called by name. Yo necesito que usted entienda I need you to understand. que este hombre fue a buscar a Jesús y no lo pudo ver porque era chaparrito. You need you to understand that this man went to find Jesus but couldn't see him because he was too small. Estaba así, ¿no? He was like jumping Y no llegaba. and he couldn't reach. Ya era un adulto, pero chaparrito. He was an adult but very small. Entonces, lo que, ¿qué hago? ¿Qué So hago? he's like, what do I do? Entonces, él traqueó. So he tracked Él vio, por He allá va a saw. pasar Jesús. that Jesus was going to go through a certain path Y se subió al árbol. and he ran up the fig tree. Pero lo loco de esto But what's crazy about es que this se acerca a Jesús y lo mira. is that he comes by close to Jesus and looks at him Y lo llama por nombre. and calls him by name. No lo conocía. He didn't know him. Bueno, por lo menos era lo que Zaqueo pensaba. Or at least that's what Zacchaeus thought. Dijo, Zaqueo, Zacchaeus, ven. come. ¿Sí ve cómo de diferente empieza la historia de los dos? You see how differently both of their stories start? Uno llega a decir, ¿cómo me puedo salvar sin saber que el que estaba enfrente era la solución? One comes saying, how can I be saved without knowing that the solution was in front of him? Eso me dice That tells que el me joven rico pensaba que tenía que hacer cosas para salvarse. that the young rich ruler thought that he needed to do things to be Y saved. nos habla que Zaqueo sabía que necesitaba que Jesús lo salvara. And it speaks that Zacchaeus knew that he needed Jesus to save him. Y el primer acto de obediencia de Zaqueo es bajarse del árbol. And the first act of obedience of Zacchaeus is to come down the fig Ahí tree. empezó con el pie derecho. There he started with the right foot. Zaqueo, So ¿te Zacchaeus, imaginas could you que imagine un desconocido that a stranger te llama por nombre? calls you by name? ¿Le ha pasado alguna vez? Has it happened to you?
Que alguien que no conoces te llama Andrés. That someone you don't know calls you by name. ¿Y cómo sabes cómo me llamo yo? Like, how does this person know what my name is? Así estaba Zaqueo, That's how Zacchaeus felt. con una gran necesidad, With a great porque él need. sabía que estaba equivocado en lo que Because hacía. he knew he was wrong in his Y ways. llega Jesús y lo llama por nombre. And Jesus comes and calls him by name. Y él viene y dice, ahí voy. And he comes and says, I'm going. Se baja del árbol Comes y le down dice, the fig hoy voy tree. para tu casa, man. And says, I'm going to your home. Vamos a ir a pasar y vamos a compartir. We're going to go together and we're going to go share. ¿Cómo obedecer a Dios? How to obey God. Invitando a Dios Inviting God a tu vida. to your life. ¿Usted entiende la dinámica? Do you understand the dynamic? Quiero que sepa que el joven rico se fue de la presencia de Jesús. I want you to understand that the rich young ruler left the presence of God. Se fue. He literally left. Dejó la solución a un lado. Left the solution to the side. Yo siempre me pongo a pensar, ¿y por qué no le hizo otra pregunta? I always ask myself, why didn't he ask another Porque question? tenía el corazón equivocado. Because he had the wrong posture of heart. Y cuando ves la dinámica de Zaqueo, And when you see the dynamic with Zacchaeus, son sorpresas. it Me surprises. llamó por nombre. Oh my God, he called me by name. Ay, Dios. Oh God, Que va para mi casa. he's going to my Yo, home. ok. All right. Listo, ahí te veo. All right, I'll see you there. ¿A qué horas? Oh, what time? Ya. Right now? No, Right now? No, espérate. Oh, Vamos. wait. Imagínate la conversación. Imagine the conversation Sentados a la mesa. sitting at the table Que produce la respuesta de obediencia. that produces the answer of obedience. La conversación con Jesús The conversation with Jesus produjo, produced, dio resultado, dio fruto a la obediencia de Zaqueo. gave fruit and result to the obedience of Porque Zacchaeus. no podemos obedecer al que no conocemos. Because we can't obey he who we don't know. Pero si decidimos conocer a Jesús un poco más, But if we decide to get to know Jesus a little bit better, acercarnos a Jesús un poco más, to draw closer to Jesus a little bit, invitar a Jesús a nuestro corazón un poco más, to invite Jesus into our heart a little bit more, a nuestra casa a cenar, to our home to a eat tener dinner, conversaciones. to have Lo vamos a conversations. conocer mejor. We're going to get to know him better. ¿Cómo conozco a Dios mejor? How can I get to know God Tú sabes better? muy bien que primero es a través de la palabra. You know first that it's through the Word of God. Porque es en la palabra de Dios donde Jesús plasmó quién fue Because it's in the Word of God that Jesus plastered who He y was quién es. and who He is. Es en los principios, It's in the principles, en las palabras y en las conversaciones, in the words and conversations, en las acciones, en los milagros, en las promesas. in the actions, miracles, and promises. Cuando empezamos a leer los evangelios When we start reading the Gospels y vemos la vida de Jesús plasmada, and we see the life of Jesus plastered, empezamos a ver y a conocer un poco más a Dios. we start getting to know God a little bit Por better. eso no es posible que la única Biblia que usted lea es la del domingo. That's why it's impossible for you to read only the Bible that's presented to you on Es Sundays. la única manera para poder conocer a Dios. It's the only way to get to know God. Y luego vas creciendo en And then esta you relación grow con in this Dios. relationship. Y ves la palabra. And you see the Y Word. aprendemos de los principios. And we learn of the Y principles. empezamos a aprender a escuchar la voz de And we Dios. start to listen and to learn how to hear the voice Cómo of God. cuesta escuchar la voz de Dios. How it costs us to listen to the voice of Pero God. quiero que sepas que podemos entrenar nuestro oído. But I want you to know that we can train our ear. En el mundo espiritual, In the spiritual world, Dios nos habla. God speaks to us. Susurra a nuestro oído. He whispers in our ears. A veces cuando estás manejando y sabes que tienes una impresión de Dios. Sometimes when you're driving, you know that God is trying to say something Y to you. mientras más obedecemos, And the more we obey, más lo vamos conociendo. the more we get to know Him. Y nos vamos familiarizando más And we become more familiar para ser guiados por Él en todo momento de nuestra vida. to be guided by Him in every moment of our lives. De pronto te preguntas, muy Maybe- bonito todo, ¿verdad? Maybe you're asking yourself or just saying, this is so beautiful. Pero ¿por qué obedecer? But why obey? Si todavía no lo tienes claro, If this is not clear for you still, veamos lo que el texto dice. let's see what the text says. ¿Qué pasó con el hombre rico What happened to the rich young ruler al no obedecer a Dios? when he didn't obey God? Dice que se fue He said that he left triste. sad. Se fue triste. He left sad Porque lo que tenía era demasiado. because what he had was so Y much. dijo, lo que Dios, tú me estás pidiendo, And he said, "With God, what you're asking of tiene me un costo demasiado alto para mí. has a way too high of a cost for me." ¿Sabes qué significa eso? Do you know what that means? Que sus riquezas That his riches tenían más valor que Jesús. had more value than Jesus. Y uno dirá, ah, And you might say, gracias a Dios no soy rico. thank God I'm not rich.
No te confundas. No, don't be confused. Porque aunque usted no lo crea, Because although you may not somos believe it, más el joven rico de la historia we're more the young rich ruler of the story de lo que pensamos. than what we think. Porque aunque quizá no tenemos una riqueza o gran riqueza material, Because although we may not have great richness in material things, sí nos hemos hecho tesoros en la tierra. we have made treasures here on earth. Y donde está nuestro tesoro, And where our treasure is está nuestro corazón. our heart. Y del corazón mana la vida. And from our heart is a manna flow of life. En pocas palabras, In short words, mi tesoro dice, ¿quién es mi Señor? my treasure says, who is my Lord? Te lo pongo más claro todavía. I'll put it a bit more clear. El hombre rico, el joven rico, The young rich ruler sí escogió obedecer a alguien, chose to obey a Mamón, Mammon, porque las riquezas del dinero era su Dios. because the richness and money was his God. Saqueo, que era un malandro, Zacchaeus, who was a robber, dijo, yo no puedo seguir así. said, I cannot continue like this. No, espérate. No, wait. Dios, aquí hay algo está pasando en mí. Something is happening within Me me. llamaron por They nombre. called me by name. Saqueo, Zacchaeus, ven. come. No importa cómo estés. Doesn't matter how you No find importa yourself. lo que has hecho. Doesn't matter what No you've done. importa cuánto les has robado. Saqueo, It doesn't matter how much you've robbed te veo y Zacchaeus. te amo. I see you and I love you. ¿Amaba Jesús al joven rico? Did Jesus love the rich young ruler? ¿Lo amaba Jesús o no? Did Jesus love him? Dice que después de escuchar su respuesta, lo amó y le respondió. The Bible says that after hearing his answer, he loved him and answered. Que Dios nos ama no importando el qué. Because Jesus loves us no matter what. Pero hasta ahí llega. But that's where it ends. Y luego pasa la responsabilidad a nosotros. And then it's our responsibility. Ya me llamó Dios por nombre. God called me by name. Está sentado en la mesa en mi casa. He's seated at the table in my home. Pero ahora me está susurrando la conversación. But now he's whispering the conversation. Por eso, aunque no está ahí, yo creo firmemente que la conversación que tuvo con el joven rico sí la tuvo con Saqueo. That's why it may not be there, but the conversation that he did have with the rich young ruler, Y aunque no la he did vemos have with plasmada, Zacchaeus. no está plasmada, pero sí está la respuesta de obediencia plasmada. And although we don't see it printed, we do see printed the response and ¿Por qué obedience. obedecer a Dios? Why obey God? Después de la comida, Saqueo se levantó y le dijo a Jesús, After eating together, Zacchaeus got up and said to Jesus, voy a ser obediente, I will be te voy a obedient. hacer caso, I will obey. voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. I will give to the poor half of everything I have. Y si he robado algo, se lo voy a devolver 4 veces esa cantidad. And if I've stolen anything, I will give back 4 times that amount. ¿Por qué obedecer? Why obey? Desde hoy, From now, tú y tu familia you and your family son salvos, are saved. pues eres un verdadero descendiente de You're a Abraham. true descendant of Abraham. Y yo, el Hijo de Dios, And I he venido a buscar y a salvar los que se han alejado de have Dios. come to save and bring back those who have drawn away from God. Dar el dinero a los pobres no los salvó, no se confunda, por favor. Giving the money to the poor did not save him. Do not No. confuse that. Porque este no es un tema Because it's not a topic ni de, material of material ni de things comportamiento. or of behavior. Nuestra obediencia es un tema de corazón. Our obedience is a topic Y of the heart. tú y yo no podemos obedecer al que no conocemos. And you and I can't obey he who we don't know. El joven rico tuvo al Salvador The rich young ruler had the Savior que le podía contestar la pregunta y darle la respuesta. that could answer the question and give him a response. Pero cuando escuchó el costo, But when he heard the cost, fue confrontado con la realidad de su corazón. he was confronted with the reality of his heart. Nunca vio a Jesús como el Salvador. He never saw Jesus as the Savior. Saqueo, Zacchaeus, que de oídas lo había oído, who had maybe heard of him, dijo, no, said, No, yo voy a creer en él. I'm going to believe in Fue him. llamado por nombre, I was called by name. fue invitado a la casa. He was invited home. Bueno, sí, fue invitado a su casa porque el que lo invitó fue Jesús. He was invited to his own home because the one who invited him was Jesus. ¿Se imagina eso? Can you imagine that? Hoy voy para tu casa. Hey, I'm going to your home. Así debería decirle a algunos hermanos ahorita. That's how you should tell to some of your brothers and sisters Hoy today. aprendimos que Jesús se autoinvitó. Hey, I learned that Jesus auto-invited himself. O sea, hoy tú me invitas a almorzar. ¡Epa! So ¿Qué today pasó? you came to eat lunch. ¿Por qué obedecer? Why obey? Porque la bendición Because the blessing está detrás de la obediencia. is right behind obedience. Aquello que quería el joven rico That the rich young ruler wanted, no adquirió por desobediencia. he could not acquire because of his Y lo disobedience. que tanto anhelaba, que era salvarse, And what he desired so deeply, which was to be saved, Saqueo y su familia lo obtuvo. Zacchaeus and his family were able to Porque obtain. detrás de la obediencia, Because right behind escúchame, obedience, iglesia,
está aquello que más anhelas, is that you desire the most. pero no es el camino que usualmente queremos tomar. But it's not the path that we usually want to take. Señor, Lord, me rindo a ti, I surrender to you. confío en ti, I trust in you. háblame, Speak to quiero me. conocerte más. I want to get to know Hoy you te voy a more. invitar a una cosa, Today I want to invite you to one thing, que dejemos de ver la obediencia como un mandato that we may stop seeing obedience as a commandment y lo empecemos a ver como un puente. and we start seeing it as a bridge. ¿Qué hace un puente? What does a bridge do? Conectar. It connects. Escúchame. Hear me. El momento en el que dejamos de ver la obediencia como una obligación The moment we stop seeing obedience as an obligation y la empezamos a ver como un puente, and we start seeing it as a bridge, no como una carga, not as a burden, como un puente, but as a bridge, porque es así como hacemos nuestra relación con Dios más profunda. because that is how we make our relationship with God more Que del profound. otro lado de la obediencia That on the other side of obedience está lo que más anhela nuestro corazón. is what our heart desires the most. Pero la obediencia But obedience nos recuerda siempre reminds us always quién es el Señor, who is Lord, quién es el Salvador. who is the Se Savior. llama His Jesucristo, name is Jesus, el Hijo de Dios, the Son of God, el Mesías, the Messiah, el que murió por ti, the por one mí. who died for you. Vamos a estar de pie. When we stand up, Ay, este llamado a la obediencia no es fácil. this call to obedience is not easy. Pero hoy te pido que uses tu imaginación un momento al cerrar tus ojos. But today I want to ask you to use your imagination for a second as Y you que close your eyes. ese llamado de acción quede plasmado en tu corazón. That call to action may be imprinted in your heart. Que cada vez que Dios te está pidiendo que seas obediente, That every time God asks you to be obedient, veas ese puente that you could see that que te bridge lleva hacia el otro lado. that takes you to the other side. Con Dios With a God, manos abiertas. open hands, Con la bendición que Él tiene para with the ti. blessing He has for you. La obediencia no es una carga, Obedience is not a burden. es un llamado del corazón. It's a calling of the heart. Yo declaro I que declare esta nuestra casa espiritual, that this our spiritual que home, esta nuestra familia, that this our family, nuestra comunidad de our fe, community of faith, que Iglesia Community community church, es una casa obediente, is an obedient que home entiende, that understands, que recibe la instrucción, that receives the instruction, que se rinde delante de su that Dios surrenders before their God, y dice: Dios, es difícil, and says, God, this is difficult. es mucho, It's too much. tiene mucho valor, It has a lot of value, pero yo lo rindo but I surrender it porque soy obediente a because ti. I am obedient. Gracias, Espíritu Thank you, Santo. Holy Spirit. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Sé que estás hablando a nuestros I know you're corazones. speaking to our Te hearts. quiero dar un minuto I want to give you a minute porque este tema son muy interno. because this is a very internal Son topic, decisiones personales muy privadas e internas. very private and internal decisions. Muy pocas veces la gente puede ver esas decisiones de obediencia, Very few times can people see those decisions of porque obedience usualmente las trabajamos internamente. because usually we work on them Pero ahí internally. es donde Dios te encuentra, But that's where God finds you, en tu corazón, in your heart, para que puedas tomar la decisión de so you obedecerle. can make the decision to obey. Piensa por un momento, Think for a second. ¿cuáles son las cosas que están obstruyendo el camino en ese puente? What are the obstacles to that bridge? ¿Cuáles son las cosas que hoy te están impidiendo obedecer a Dios de manera completa? What are the things that are not allowing you to obey God whole and completely? La obediencia no puede ser a medias porque deja de ser obediencia. Obedience cannot be half obedience because then it stops being Tiene que obedience. ser completa. It has to be a complete obedience. Piensa por un momento Think for a second. y quiero que uses tu mente, tu imaginación que Dios te dio. And I want you to use your mind and imagination that God gave you, Que te pongas delante de ese that puente. you may come before that bridge, Que veas las cosas que no te están dejando pasar al otro lado. that you see the things that don't allow you to go to the other Y que side, le pidas a Jesús en este momento that you may ask Jesus in this moment que remueva los obstáculos to remove the de tu obstacles obediencia. of your obedience. Jesús, Jesus, ¿puedes remover esto de acá? can you remove this from here? ¿Me puedes ayudar a quitar esto de acá? Could you help me take this away from Señor, you? Lord, siento que no puedo confiar en ti. I feel like I can't trust in you. ¿Puedes ayudarme a quitar Could you help me to la remove falta de confianza? the lack of trust? Señor, yo he intentado antes Lord, I have tried before y he sido dañado o dañada. and I've been hurt. ¿Puedes sanar ese dolor? Can you heal this pain? ¿Puedes sanar ese dolor Can you heal this pain que no me deja creer y obedecerte? that doesn't allow me to believe you and obey you? ¿Puedes ayudarme a cambiar la historia? Could you help me to change the story, A sanar la narrativa. to heal the narrative? Señor, esa persona que está en medio de
de lo que yo tengo que hacer y para ser obediente. Lord, that person that is in between what I have to do to be obedient. Ayúdame. Help me. Quita esa falta de perdón, Take that lack of forgiveness, ese obstáculo. that obstacle, Quita esa gente que no me deja seguir those adelante. people that don't allow me to move forward. Dame la fuerza para tomar la decisión Give me the strength to make the decision, de remover estas cosas de mi vida. to remove these things from my Sé life. que lo que más anhelo I know what I desire the está del most otro lado de la obediencia a is on ti. the other side of obedience to you. Ayúdame, Jesús. Help me, Jesus. En tu nombre oramos. In your name we pray. Amén Amen. y amén. And amen. Wow.